qué no podemos terminar este video sin antes realizar un pequeño análisis del circuito? Porque esa es la razón fundamental, básica y técnica de este canal. Ok, vamos a hacerlo rápidamente. Se trata de un circuito muy simple y el corazón son dos condensadores en una configuración media rara, ¿no? De repente ustedes lo vieron así. Vamos a ver rápidamente nada más. Acá ponemos el polo positivo del condensador electrolítico, ¿no? El símbolo. Acá hay un condensador, acá está el otro pin, acá tenemos un más, ¿no? Acá hay un menos, y en sentido opuesto hemos conectado el otro condensador electrolítico, ¿no? Ahí, ¿no? Acá hay un más. Cada condensador electrolítico lo hemos retirado de una fuente ATX, en este caso una fuente convencional de 250 watts, 300 watts, que trae por lo general por defecto un condensador, vamos a hacer todo en negro, 470 microfaradios, y para este caso es 200 voltios. ¿Qué más tiene este circuito? Un puente rectificador, un puente de diodos. Vamos a hacer aquí la estructura del puente de diodos. Acá baja, aquí nuevamente baja, y finalmente viene aquí y nuevamente baja, ¿no? Este polo positivo del condensador va conectado a la señal alterna, ¿no? En esta parte está la señal alterna, ¿no? El pin alterno del puente de diodos. El otro pin alterno del puente de diodos va conectado a una resistencia. En este caso la resistencia es una resistencia a la que he puesto yo, es de 3.3K, 5 watts. Este es un puente de diodos que pueden utilizar cualquier puente de diodos, la verdad que no es nada específico, pueden utilizar el que yo he usado, cualquier puente de diodos convencional que vienen en las fuentes lo pueden utilizar. Acá está el polo positivo y aquí viene el polo negativo del puente de diodos, ¿no? Y por simplicidad con el circuito, vamos a ponerlo así, que se le ha puesto un diodo especial, en este caso un diodo Zener. Como vamos a manejar una lámpara LED de preferencia, acá está el polo negativo, una lámpara LED, voy a ponerle, he puesto un Zener Z1 de 12 voltios, ¿no? Este es el negativo del Zener, el cátodo, ¿no? Y este es el ánodo, esto ya lo saben ustedes, conectado en sentido inverso. Aquí le podrían poner un condensador, pero es un poco riesgoso, y vamos a ver rápidamente por qué. Y aquí viene la salida, ¿no? Acá viene la salida out, conectado a la carga, en este caso a la carga RL, que por simplicidad le hemos puesto una lámpara LED, ¿no? 12 voltios DC. Esta lámpara LED consume poco, el promedio es 320 miliamperios, hasta menos incluso, no necesitamos mucho. Y como ven aquí la alimentación está conectado a la corriente alterna, ¿no? Acá está la corriente alterna. Y para este circuito lo hemos probado con 110 voltios, ¿no? Eso ya lo hemos visto, 110 voltios AC. Pero el circuito con una pequeña modificación lo pueden utilizar para 220 voltios, que es lo que les voy a explicar en estos momentos. Vamos a realizar el análisis técnico rápidamente, pero acá vemos algo distinto, ¿no? Ustedes saben muy bien que un condensador electrolítico tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Tiene un electrolito de dieléctrico y solamente trabaja en corriente continua, en DC. Nosotros no podemos conectar este condensador electrolítico en AC porque lo vamos a destruir, ¿no? Eso ya lo sabemos. ¿Por qué? Por el mismo electrolito y por algo importante que se conoce como la generación del gas de hidrógeno internamente por el electrolito, y hace que el condensador se destruya. Si al condensador le aplicamos un más y un menos, normal, va a funcionar. Pero si le aplicamos una señal de corriente alterna, el condensador va a destruirse. ¿Por qué? Porque el electrolítico que tiene internamente genera un gas de hidrógeno y hace que los polos se crucen y automáticamente se produzca un cortocircuito. Cuando se produce un cortocircuito, obviamente el condensador va a explotar y es muy, pero muy lamentable. Entonces nunca se debe utilizar un condensador electrolítico con señal de corriente alterna. Sin embargo, acá podemos hacer una jugada especial simulando, ¿no? Simulando un condensador no polarizado, así se le llama, condensador no polarizado, los cuales sí trabajan con corriente alterna. ¿Y cómo simulamos un condensador no polarizado? Poniendo dos condensadores electrolíticos en la configuración de la serie invertida o serie inversa. Es decir, normalmente, si yo conecto un condensador así,
lo estoy conectando en serie, ¿no? Acá hay un más, un menos, un más y un menos. Pero ¿qué sucede si yo quiero hacer que el conjunto de estos dos condensadores trabajen en corriente alterna? Este es para DC, ¿no? En AC, la idea genial es conectar cualquiera, pero en sentido inverso, es decir, en serie, pero en sentido inverso, o en la configuración de la serie inversa, así se le suele llamar. Acá hay un más y un menos, acá hay un menos y acá hay un más. Puede ser invertido, los más en el centro y los menos a los costados, no interesa, porque la corriente alterna va a funcionar. En el primer semiciclo positivo, por ejemplo acá, si yo aplico acá el más y acá el menos, ¿no? Este condensador va a conducir, se va a cargar y este va a trabajar en cortocircuito y va a trabajar un solo condensador. Cuando yo aplico el menos y el más, ¿no? Ahora ya no se genera el menos acá, sino el más acá, y este condensador funciona y este entra en corto. Lo importante aquí es que todo lo trabaja esta resistencia, por eso que la resistencia tiene que ser de 3.3 kiloohmios para el caso de 110 voltios, ¿no? Para 110 voltios vamos a utilizar una resistencia de 3.3K, 5 watts. Gran cantidad del voltaje que se disipa no solamente es en el condensador, sino también en la resistencia de 5 watts, este de 3.3K. Si yo aplico 110 voltios, vamos a ver, si ustedes miden el voltaje, acaba en un promedio de 105 voltios más o menos, o 100 voltios. Gran cantidad de voltaje AC recae sobre esta resistencia. Recuerden que todo condensador, ¿no? Eso también lo sabemos, tiene una reactancia capacitiva, ¿no? Y esta reactancia capacitiva está formada por 1 sobre 2pi FC, ¿no? En donde 2pi, 2 por 3.1416, F es la frecuencia, para el caso de Perú es 60 Hz o 60 ciclos por segundo, y la capacidad de condensador medida en faradios, ¿no? Hay que hacer la conversión y obviamente esto va a funcionar como lo hemos visto. ¿Cómo funciona este condensador? Al ponerlo en la configuración de la serie inversa, como hemos dicho, trabaja en un sentido y en otro, es decir, va a poder trabajar con una señal alterna, se va a cargar y se va a cargar en un sentido y en otro, ¿no? Porque va cambiando la señal, y entonces el condensador va a dejar pasar, pero genera una reactancia capacitiva, una resistencia en ohmios, ¿no? Esa resistencia en ohmios, según mi cálculo, para 430 microfaradios debe generar una resistencia aproximadamente de 5.64 ohmios. Hemos visto en la parte práctica que al poner esta configuración en la serie inversa, la capacidad es la mitad aproximadamente, en este caso 150 microfaradios, ¿no? Más o menos, ¿no? O un poquito menos. Esa capacidad genera una resistencia capacitiva y va a hacer que, obviamente, acá está el otro polo, el otro polo de la señal alterna, el puente de diodos rectifique, genere un más y un menos, una señal pulsante aquí, ¿no? Acá se va a generar una señal pulsante. Y finalmente el diodo Zener lo que va a hacer es estabilizar hasta cierto punto a 12 voltios, ¿no? 12 voltios DC a la salida, ¿no? Obviamente, si le ponemos una carga mayor, este voltaje va a disminuir. ¿Por qué? Porque no está estabilizada al 100%. Y recuerden que esta es una fuente capacitiva y obviamente en la fuente capacitiva no podemos ponerle mucha corriente. La corriente máxima es entre 150, 200 o incluso 300 miliamperios. Para un lámpara LED de 12 voltios, más que suficiente. Pero muy importante tener en cuenta que este tipo de circuitos hay que tener mucho cuidado porque no está aislada la corriente alterna y si nosotros tocamos el paralelo o los extremos de la lámpara o incluso cualquier parte del circuito, podemos recibir un shock eléctrico. Pero mucho cuidado al utilizar este tipo de fuente de iluminación capacitiva. Y finalmente, si yo quiero trabajarlo con 220 voltios AC, yo no lo he trabajado con 220 voltios porque no tenía los condensadores de 400 voltios. En este caso yo podría utilizar para 220 voltios, cambio estos dos condensadores a 2.2 microfaradios, porque a menor capacidad, una mayor reactancia capacitiva, y ahora estoy trabajando con 220 voltios. Entonces 2.2 microfaradios, 400 voltios, y esta resistencia ya no es de 3.3K, y para este caso vamos a utilizar una resistencia de 33 ohmios, 5 watts. Estos dos cambios para 220 voltios. De esta manera van a poder trabajar sin ningún problema. Y como ven, es un circuito sencillo, simple, que nos va a permitir trabajar ante una emergencia. Esta fuente es una fuente capacitiva. Obviamente ustedes pueden cambiar este condensador por un condensador no electrolítico, sino un condensador de corriente alterna, convencional, un 104, sin ningún problema.
respetando los voltajes que les he dicho, 200 voltios para 110 y 400 voltios para 220 voltios AC, y va a trabajar igual. La novedad es la disposición de los condensadores, haciendo un condensador electrolítico no polarizado, no un condensador electrolítico no polarizado. Este circuito nos puede servir ante una emergencia. Obviamente no es un circuito especial en la cual nos va a entregar un voltaje muy constante, no. El voltaje incluso puede disminuir por la funcionalidad que tiene de no utilizar un transformador, y eso va a decaer un poco. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyarme, por favor no te olvides darle like a este video. Asimismo me puedes seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Me puedes, si deseas, regalar un super tan o un super gracias. También puedes formar parte de mi membresía, de mi comunidad aquí en mi canal de YouTube. Solamente tienes que formar parte con una suscripción. Si deseas apoyarme, no te olvides de darle like, comentar y compartir este video. Y finalmente no te olvides también de suscribirte a mi canal, y si ya estás suscrito, no te olvides también de habilitar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.